Lo que manipula el precio de la vivienda es que no hay vivienda, no se han hecho políticas para que haya más vivienda. Mucha gente igual nos está escuchando ahora, tanto piso para aquí alquilar, y puede estar en un sitio que se vea afectado o le haya llegado los rumores de que el alquiler en vivienda turística está afectando un poco a esos precios. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Yo pienso que que aquí lo que se está haciendo es criminalizar al pequeño inversor, al pequeño propietario. Mira, el alquiler de vivienda turística, o sea, la vivienda turística a mano de particulares representa el 1,3%, ponlo ahora, lo buscas en el INE, la estadística, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, el 1,3% de la vivienda turística en España. Si tú crees que el 1,3% y los fondos representan muchísimo menos, un valor residual también. Entonces, si tú crees que eso se está manipulando el precio de la vivienda, yo pienso que no es así. Lo que manipula el precio de la vivienda es que no hay vivienda, se han hecho políticas para que haya más vivienda. Pero lo curioso es que esos datos, que yo los sabía, o sea, los sabía reciente un vídeo que hiciste en un domingo de estos que te vas a andar y demás. Domingo tontuno, ¿qué tal? Y digo, y son datos que te quedas, o sea, son datos que te quedas que los había visto y demás, pero bueno, que te los pongan así sobre la mesa y dices, ¿ellos lo saben? Ellos lo saben, claro que lo saben, lo que pasa es que es el discurso fácil. Sí, y que hay determinados barrios, es decir, a lo mejor en determinados núcleos de población pues pueden hacer ruido y a lo mejor ahí habría que regularizarlo, pero claro, si tú tienes un piso ahí, que has comprado un tío que tiene un piso y tu vecino tiene licencia turística y te dice, este sí se la ha podido sacar y tú no. Uy, me estás coartando mi libertad, porque él sí y yo no. Y la vivienda turística la están vendiendo como un turismo de borrachera, están dando ese mensaje. Y realmente no es así, aquí es un problema de civismo. Sí, es decir, el que va a alquilar un Airbnb, una vivienda turística por Booking, lo que sea, y que yo voy a muchas cuando me alojo por ahí, pues la gente no veo yo que estén haciendo el gamberro. Ahora, en Fallas, vas por Ruzafa en Fallas y sabes que todos los balcones están los chavales los 4 días de Fallas haciendo el gamberro, pero el resto del año tú estás en la zona de Ruzafa en Valencia y la gente se comporta. Es un problema de civismo, no es un problema de la vivienda turística. Es que la gente entre y salga sin hacer ruido. No hay más. También es verdad que lo deberían de quizás haber regulado antes y haber dicho, bueno, pues los bajos con acceso desde la calle pueden ser vivienda turística, que no molesten, pero ahora ¿por qué unos sí y otros no? Entonces se está beneficiando a unos y perjudicando a otros. Están discriminando, sí, de alguna forma, pero bueno, es más por el mensaje que están transmitiendo a la población de que no hay vivienda porque hay mucho vacacional y demás. ¿Cuánta gente se reía de cuando con el COVID que las viviendas turísticas las tuvieron que pasar a tradicional o la gente de Rent to Rent se vino abajo? Durante el COVID. La gente palmaron ahí ese modelo de negocio, lo tuvieron que voltear a turístico. Ahí nadie dijo nada. Claro. Ahora viene mal. Por eso digo que el mercado se autorregula solo. Es decir, si hay demanda de turístico y te meten 200 euros por un pisito, pues es porque alguien lo paga. Sí. Si no lo pagasen, pues bajaría el precio. Y cuanto más competencia haya, pues tendrá que ir bajando precios. No, pero yo creo que al final el problema de la vivienda, el Estado debería, en vez de buscar culpables, o sea, ponerse ellos en marcha y facilitar, sobre todo, porque mucha gente no alquila por alquiler tradicional por miedo, por la inseguridad, que no es que hay una seguridad jurídica en cuanto a la posesión del inmueble y demás en España, pero hay una no seguridad jurídica en cuanto a alquilar un inmueble. Y hay mucha gente que se siente desprotegida ante una situación que, bueno, que si el inmueble es tuyo, entonces yo creo que deberían de apoyar. Yo no digo en ningún momento tirar en una familia, nada radical, pero las leyes como están en otros países, o sea que si no pagas, tienes que ir. Así es. Y es que la gente está muy confundida porque te dice, no sé si es el artículo 8 o 9 de la Constitución Española, que todo el mundo tiene el derecho a una vivienda digna y que el Estado fomentará esas políticas para que la gente pues trabaje y pueda acceder a una vivienda digna y que esté en unas condiciones de salubridad y tal. No te quiere decir que te regalen una vivienda. Claro. ¿Sabes? Tú tienes que hacer tu trabajo y trabajar para poder comprar una vivienda o vivir de alquiler. Entonces la gente está muy confundida. El Estado no es garante de nada. O sea, no te puedes esperar a que papá Estado, como dicen, te saque las castañas del fuego. Aquí el problema que yo veo es que estas leyes que se han hecho antes de las elecciones de manera partidista ha perjudicado precisamente más a las familias vulnerables, que era precisamente hacia lo que iban la legislación para proteger a esas familias. ¿Qué pasa? Que al poner unas condiciones tan duras,
pues precisamente las familias vulnerables se quedan fuera de la ecuación, porque no le vas a alquilar esa vivienda a una familia que está en vulnerabilidad. Claro. Entonces, ahí ha habido un problema. Y el problema está en que no han hecho esas políticas sociales y dicen que, tampoco lo digo yo, lo dicen los expertos y están ahí, lo podéis indagar un poco. Te dicen que si ahora mismo todos los partidos políticos de cualquier color se alineasen para hacer unas políticas de vivienda, liberar suelo, hacer si tienen que hacer algún tipo de reducción fiscal, etcétera, se tardarían 25 años para suplir todas esas viviendas, esa carestía de vivienda que tenemos. Por eso está floreciendo tanto el alquiler por habitaciones, que no es algo cool. El alquiler por habitaciones es una putada. Es cool para 4 amigos que están estudiando Erasmus, pues eso es cool porque te vas y compartes una experiencia. Claro. El abuelito que tiene que compartir una habitación, el senior living, estas cosas, es una mierda. Totalmente. Porque es una necesidad. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues bajar impuestos, bajar esos tramos de IRPF, bajar esos ITPs, dar seguridad jurídica y todas esas viviendas que están sacando del mercado. Oye, este tío se va a ir en 24 horas, no te preocupes, y si no te paga también. Y esa vivienda podrá salir al mercado y será. Hay muchas cosas que puede hacer el gobierno para facilitar ¿Y por qué no las hacen? Porque es más fácil echar la culpa a inversores que, ojo, están poniendo viviendas. Porque nuestro trabajo es poner viviendas en alquiler a gente que necesita una vivienda. En un mercado que hay una escasa oferta. Te voy a dar otro dato que nos pensamos que cuando dicen, no, los fondos manipulan. Los fondos no manipulan absolutamente nada. El 2,5% de las viviendas, tampoco lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España, te dicen que el 2,5% de la vivienda, del parque inmobiliario, son de fondos. El resto son de personas físicas propietarias. Claro. Entonces no están los fondos tal. Si es que precisamente es que son unos especuladores. Vamos a ver, el primer especulador que hay aquí en el Estado es el Gobierno de España, porque el 51% es de la Sareb, es propiedad del Estado, y el otro 49% es propiedad de fondos privados. Si tú tienes esos activos de la Sareb, ¿por qué estás subiendo precios y por qué te estás esperando a subir esos precios? Claro. A lo de vivienda social, tú eres el primer especulador que está esperando venderlo más caro. Claro. Es más, si tanto quieres esa vivienda de la Sareb tuya, privada, ¿por qué no la regalas a la vivienda social? ¿Por qué no lo haces? Claro. ¿Cómo se anunció? ¿No se ha hecho nada? O algo, Quique, ya no a ese nivel. Simplemente escuchaba, bueno, que lo comentaba José Elías, que no habían actualizado el precio del VPO. Porque el VPO tiene un precio de construcción, pero como han subido tanto los materiales de construcción, no han sido capaces, con no sé cuántas miles de personas en el gobierno, de alguien actualizar los precios para que las empresas que se dedican a construir VPO para que personas puedan vivir, no han actualizado los precios a la inflación actual. Así es. Entonces, es que hay una disociación entre los salarios y lo que es el precio de la vivienda. Las VPO, mira, yo en mi pueblo, ahí aquí en un pueblo de Valencia, han sacado una promoción de VPO y te pone desde 250.000 euros. Una persona que puede pagar por mucha subvención que te dé a la ayuda, 250.000 euros no es. Mira, de hecho yo la primera vivienda, las ayudas que se dan hoy en día te venden, no, te doy un aval ICO, que tienes que pagar sí o sí, es decir, vas a pagarlo. Sí. Pero cuando yo me compré un inmueble estaban las VPO, la vivienda de protección oficial nueva, que incluso la sorteaban y tal, y te daban una ayuda, te daban máximo a 20, 25 años y te daban una ayuda a fondo perdido de 10, 12.000 euros y luego una ayuda a la cuota. Pero si cumplías unos requisitos, que era menor de edad, no sé qué, no superabas unos ingresos, también en la vivienda de segunda mano, que fue en mi caso, yo compré una, la vendí, tuve unas plusvalías de 60.000 euros y tuve que devolver las ayudas, evidentemente, porque no era mi vivienda habitual. Pues entonces, en ese caso era lo mismo. Dice, yo te doy una ayuda a fondo perdido y luego una ayuda a la cuota. Eso ahora mismo no se hace. ¿Por qué no lo hacen? No hay dinero, no les interesa, o sea, no hay voluntad de hacerlo. Es más fácil criminalizar a los inversores y que la sociedad pues haya siempre ese conflicto. Tirar balones fuera en vez de poner soluciones. Yo siempre digo que ellos tienen estos datos. Todos estos datos los tienen antes que que tú los puedas compartir, ellos lo saben. Sí. Entonces, ellos saben la película de cómo va. Lo que pasa que es más sencillo pues echar la culpa al especulador, inversor. Sí. Bueno, que lo único que estás haciendo es un bien, dar techo a más familia. Y el mercado, el mercado se regula. Yo no estoy poniendo el precio. Yo estoy poniendo el precio que veo que hay alrededor de los precios. Así es, mira. En general. Así es. Es que es todo para que te voy a dar otro dato más para que veas hasta qué magnitud puede llegar esto. Si tú tienes en determinadas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana,
tienes el derecho de tanteo y retracto o el derecho a adquisición preferente cuando tú vas a comprar una vivienda, en la mayoría de las viviendas. ¿Qué pasa? Si yo soy un inversor y estoy comprando una vivienda de 50, 60, 70K, que vale más barata que un nuevo BPO, y yo le digo a la Comunidad Valenciana, oye, voy a comprar esta vivienda por 50.000. ¿Te la quieres tú? No, yo no la quiero. ¿Por qué no te la quedas tú? Te estoy sacando una vivienda a buen precio, quédatela tú y haz lo que quieras, la ofreces de alquiler social o lo que a ti te dé la gana. ¿Por qué no lo hacen? Se quedan algunas, pero... Nada, no se queda nada. Pero muy poco. Muy poco porcentaje, un ¿no? 0,00. Pero muy poco. Pero sobre el papel lo venden que sí. Vamos a protegeros. Claro. Entonces, al final, yo pienso que no hay voluntad política, que no lo van a arreglar, que cada vez estamos en un momento que hacen falta 130.000 viviendas de aquí al año 2030. Tampoco lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y tenemos una inmigración regular e irregular de 200.000 personas anuales, con lo cual no hay vivienda para todo el mundo. Entonces, el que tenga una vivienda, 2, 3 viviendas, vas a ser el día de mañana rico. Sí. Porque no hay. Hay países en la Unión Europea que el 50% son propietarios y el otro 50% viven de alquiler. O sea, es así. O sea, el alquiler supone un 50%, aquí supone un 19%. Pues vamos a tender hacia eso. Entonces, aunque tú tengas un pisito donde sea, vas a tener más que el que no tiene. Y sobre todo porque están subiendo. Llegará un momento que no todo el mundo va a poder comprar, porque han subido tanto los inmuebles que tu CIRBE no te llega más. Sí. Esa es la realidad.